Bueno, bienvenidos a la primera transmisión, el primer streaming de este nuevo ciclo de charlas de la Republicana, ¿sí? Como eh, espacio que surge dentro del Partido Republicanos Unidos, eh, que hoy se está conformando como digamos, una disidencia interna al mismo. Hoy tenemos la participación de dos invitados disertantes de primerísimo nivel. De hecho, discúlpenme, pero he resumido su CV para no ser tan extenso a la hora de, ¿no?, leer cada uno de ellos. Y el tema que nos compete hoy es el poder de las ideas de libertad como un motor de cambio de la democracia. En primera instancia va a estar Vanessa Kaiser. ¿Sí? Cada disertante va a contar unos 20-25 minutos para disertar. Al final vienen todas las preguntas. Todas las preguntas que surjan las pueden transmitir a través del chat, si es durante la disertación, y si no, pueden levantar la mano al final, como en cualquier Zoom, y se le da la palabra, como prefieran hacerlo. Les cuento, al mismo tiempo estamos transmitiendo por YouTube y Instagram. Bueno, como les decía, en primera instancia va a estar Vanessa Kaiser. Vanessa Kaiser, muy conocida, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer la introducción pertinente. Doctora en Ciencias Políticas, directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Católica de Chile, directora de contenidos de la Fundación País Justo, autora de numerosas publicaciones, libros, es columnista de diario en Chile y es candidata a concejal por Las Condes en Chile. Por otro lado, tenemos a Héctor Ñaupari. Ñaupari se pronuncia así, Héctor, ¿no? Ñaupari, perfecto. Es presidente del Instituto de Estudios de Acción Humana en Lima, Perú. Expresidente de la Red Liberada de América Latina. Autor de 15 libros y ensayos. Es jurista, es destacado promotor de la libertad en Hispanoamérica, máster en Derecho Civil en la Universidad de San Marcos, Perú, diplomado de Estudios Superiores en Salamanca, España. O sea, ¿ven? Y yo lo resumí, chicos. Esto yo lo resumí, yo les prometo que lo resumí. Bienvenido a los dos, bienvenido Vanessa, bienvenida Héctor. Gracias por otorgarnos este tiempito, ¿sí? Vamos a tratar de respetar lo más posible esta hora que nos toca. Y voy a hacer simplemente una breve introducción al tema en sí. Ya que tenemos una invitada chilena, tenemos un invitado peruano, lo que me pareció pertinente es, bueno, vamos a referirnos a un referente argentino. Yo creo que como referente de las ideas de la libertad en Argentina, el más celebrado o famoso de alguna manera es Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi decía, tanto en su libro Bases como en Sistema Rentístico Económico, que la democracia es la libertad hecha gobierno. Es institucionalizar la libertad, es tener las instituciones que garanticen la libertad de los individuos dentro de una república. Y yo creo que esa relación es innata. Yo creo que la gente, cuando habla de democracia en un lugar donde no se respetan la libertad individual, en realidad no hay una democracia. Es otra cosa, se ha convertido en otra cosa. Bueno, y esa es mi introducción al tema, así que le paso la palabra a Vanessa Kaiser y adelante. Muchas gracias, Max. Solo dos correcciones. Yo soy concejal, no soy candidato. Las elecciones ya fueron. Y la universidad es autónoma, no católica. Yo soy doctorada en la Universidad Católica, pero trabajo en la Universidad Autónoma de Chile, ¿sí? Bueno, a ver, lo que me encantaría como comenzar citándoles es una cita que hace Hannah Arendt de Shakespeare, donde justamente ella comienza en este libro, que es el último que fue publicado post-mortem, planteando lo siguiente: el crecimiento moderno de la desmundanización, que lo que significa es el desvanecimiento de todo lo que hay entre nosotros. También puede ser descrito como la expansión del desierto. Nietzsche, dice Arendt, fue el primero en reconocer que vivimos y nos movemos en un mundo desierto. Y también, y aquí es donde yo le peleé a Arendt en mi tesis, fue Nietzsche quien cometió el primer error decisivo en su diagnóstico. Como casi todos los que le sucedieron, creyó que el desierto está en nosotros mismos, revelándose con ello no solo como uno de los primeros habitantes conscientes del desierto, sino también como la víctima de su espejismo más terrible. Porque para Arendt el desierto está entre nosotros. ¿Qué es lo que significa desierto?
Desierto significa la imposibilidad de comunicarnos. Desierto significa la imposibilidad de ver en el otro a un igualmente libre, a un ciudadano igualmente libre. Desierto significa no poder confiar en el otro. Desierto significa no tener reglas comunes. Desierto significa que no exista el Estado de Derecho. Hannah Arendt dice, los movimientos que mejor se manejan en las condiciones del desierto son los movimientos totalitarios, son las ideologías totalitarias, justamente porque no requieren para la construcción de su régimen y de su tipo de vida y la imposición de su tipo de vida, más que las condiciones del desierto y exacerbarlas, donde no quede un oasis de pensamiento, donde no quede un oasis de libertad, ahí es donde el movimiento totalitario termina triunfando. Entonces, dice Hannah Arendt, la psicología moderna, y es divertido porque primero critica a Nietzsche diciendo que el desierto no está en nosotros, sino que está entre nosotros. El punto es que está en ambos. Está dentro de nosotros, en la medida en que somos incapaces de pensar, en la medida en que no tenemos agencia moral, en la medida en que no tenemos un juicio propio sobre las cosas, en la medida en que lo que es nuestra medida es nuestro ego, y no hay un propósito más allá del ego. Y acá, para que quede, digamos, para que quede en total evidencia, mi absoluto desacuerdo de lo que pasa en el mundo liberal y libertario con los egos. Creo que podríamos escribir ¿saben qué? Debiésemos hacer un programa sobre eso. Debiésemos hacer un programa donde pudiésemos conversar cuánto hay de ego en cada una de las rencillas que hoy día caracterizan nuestro escuálido oasis, porque tan poco que nos queda. Y resulta que el egoísmo rampante, el mal egoísmo, porque hay uno que es muy bueno, que es aquel que afirma al individuo, que es aquel que hace que no seamos un desierto internamente, sino que seamos creativos, que aportemos valor al mundo. Ese es el buen egoísmo. Ese es el egoísmo que permite que una sociedad, digámoslo así, que un grupo humano exista, respetando los espacios de libertad de sus individuos y ayudando también muchas veces a quienes no pueden en algún momento o tienen algún problema, donde todos los individuos son débiles, donde todos han perdido esa capacidad de tener un oasis en sí mismo, un oasis rico en pensamiento, reflexión, en creatividad. Ahí es cuando nosotros aniquilamos a ese individuo, sus talentos, sus virtudes, ahí es donde tampoco las comunidades se sostienen. Por eso la caída del muro de Berlín. Por eso es que los totalitarismos sucumben, porque al final es tanto el desierto que ya no pueden sostenerse. Y Hannah Arendt dice entonces, acá vuelvo con ella y les muestro el tiro, por eso es que son estos autores que me gustan porque se contradicen en el mismo párrafo. Dice, la psicología moderna es psicología del desierto. Cuando perdemos la facultad de juzgar, de sufrir y condenar, empezamos a pensar que algo falla en nosotros si no somos capaces de vivir bajo las condiciones de la vida en el desierto. En tanto que la psicología trata de ayudarnos, nos ayuda a ajustarnos a esas condiciones sustrayendo nuestra única esperanza. Esto es que nosotros, que no pertenecemos al desierto, aunque vivamos en él, somos capaces de transformarlo en un mundo. La psicología pone todo al revés, precisamente porque sufrimos bajo las condiciones del desierto. Todavía somos humanos y aún seguimos intactos. El peligro está en llegar a ser verdaderos habitantes del desierto y en sentirse en él como en nuestra casa. Y aquí viene el llamado al ciudadano, a ese ciudadano que es un oasis, que no es un habitante del desierto, que no es una marioneta, que no es un hombre masa, que no es un mero átomo que subsiste dentro de su ciclo biológico en pos de la satisfacción de sus placeres y rehuyendo los dolores. Dice Hannah Arendt, en último término, el mundo humano es siempre producto del amor mundi, de amar al mundo. ¿Ven? Lo que hablábamos del ego. No es yo. No es yo, mírenme a mí, yo y mis seguidores, yo y para tener más seguidores. No, hay un amor por el mundo, hay una entrega que va más allá, porque es ahí donde está el espíritu de la trascendencia. Es ahí donde queda algo para las nuevas generaciones. No en las estúpidas rencillas que no tienen otro fin que acaparar más y más seguidores y cámaras, etc. Entonces dice, en último término, el mundo humano es siempre el producto del amor mundi del hombre, un artificio humano cuya inmortalidad potencial está siempre sujeta
a la mortalidad de aquellos que lo construyen y a la natalidad de aquellos que vienen a vivir en él. Siempre será verdad lo que dijo Hamlet: el mundo está fuera de juicio. Suerte maldita que haya tenido que nacer yo para enderezarlo. Y ese es el espíritu que Hannah Arendt dice tiene que tener un ciudadano. Ese es el espíritu que permite la transformación del desierto en un mundo humano, donde las democracias, lo que, como bien hablábamos antes, lo que se sostiene es una vida en respeto a los derechos individuales, no en su violación permanente, que es lo que estamos viviendo en Chile. No voy a entrar en los detalles porque ya YouTube me tiene bajado, me tiene amenazada, y también Facebook, que me tiene bloqueada, así es que no se puede decir absolutamente nada, pero créanme, esto acá en Chile es desquiciado, lo que está pasando con aquello, digamos, porque ya no se pueden ni mencionar las palabras. Ya no hay derechos individuales realmente, y muchas personas se preguntan por el cambio de régimen que viene con la constituyente. La constituyente está operando de forma tal que está levantando una agenda que es totalitaria. O sea, es la repetición de lo que pasó en Venezuela, no es otra cosa, digamos. O sea, ley mordaza para quienes, digamos, para quienes no digan explícitamente que se violaron los derechos humanos en una época en Chile. Se prohíbe, o sea, se le quita a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos, se eliminan los sistemas privados en salud y en educación, una gran mayoría de constituyentes está en contra de la inversión extranjera, se van a revisar todos los tratados internacionales, lo que por supuesto que nos tiene con un dólar bastante alto, y probablemente muchos de ellos, bueno, porque no ven que esto refundacional es ex nihilo. Y esto es lo contrario de lo que un ciudadano sería para Hannah Arendt. Un ciudadano sería para Hannah Arendt aquel que reflexiona desde su perspectiva a partir de un pensamiento que le permite ponerse en el lugar de otros y aportar al mundo común desde su juicio político, en pos del bien común. En el caso del corporativismo fascistoide que tiene capturado a la constituyente, no existe nada de eso, sino que lo que tenemos son miembros de un poder hoy día absoluto. Ellos pueden hacer lo que quieran, incluso una de ellas atentó en contra de los derechos de su hijo de 5 años, y echaron al carabinero que limitó la violencia que ella estaba desplegando sobre el niño. A ella no le pueden hacer nada porque es constituyente. Los constituyentes en Chile son los nuevos monarcas. Y el cambio de régimen ya lo tenemos porque las Fuerzas Armadas y de Orden están neutralizadas en un 100%, prácticamente no tienen ninguna injerencia en el país. Sin embargo, el MinSal, que es el Ministerio de Salud, las ha reemplazado. Hoy día tenemos una dictadura burocrática desde el tema del Ministerio de la Salud. Así es como está funcionando en Chile. Hay que levantar las voces. Yo me metí en política odiando todo ese mundo. Es más, yo soy una filósofa que disfruta de su soledad. Y ahora me toca estar en muchas reuniones de Hacienda. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que en este pequeño cargo uno tenga la posibilidad de transformar el mundo, que es un desierto, en un mundo donde al menos exista algo más de conciencia? Porque quizás yo sola es imposible, ninguno de nosotros solo puede transformar el mundo de ser un desierto a ser un oasis, pero sí en la medida en que somos capaces de sostener el discurso políticamente incorrecto, en que aceptamos ser los malos de la película, no hay que tenerle miedo a ser el malo, siempre vamos a ser los malos, digamos, ¿no? Frente a los demás, porque, pero ¿cómo? Pero que entonces que eres machista, que entonces ¿cómo no vas a ser feminista? Entonces no te importa la equidad de las mujeres, entonces eres tan mala porque hay su cuerpo y la cosa, y qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno tiene que asumirse de plano como que es un agrado, hay que hacer una transformación nietzscheana, ¿no? Y entrar en el inmoralismo, en el sentido de que tiene que ser siempre un agrado que a uno lo agredan verbalmente por expresar lo que expresa. Porque ahí es cuando uno está haciendo el trabajo que corresponde, digamos, creando esa conciencia en el otro que estaba en su zona de confort y tenía su tejido neuronal
bien anudado por las ideas de extrema izquierda que le inculcan desde la base en las escuelas, y de pronto uno va y le genera una disonancia cognitiva. Eso hace que reaccionen de forma violenta. Pero eso no significa que no sirva de algo, porque en la medida porque parte importante de lo que está pasando en Chile ha pasado por el miedo de la gente a las reacciones violentas de estas minorías que se han tomado el poder. Es miedo, esencialmente no es más que eso. Y cuando uno se ríe y deja de tenerles miedo, y cuando uno se deja de tomar tan en serio, yo realmente a los liberales y libertarios les recomendaría una buena dosis de Nietzsche de todas maneras. Porque una de las cosas para no tener tanto ego es no tomarse tan en serio, pero sin perder de vista la importancia que tiene la agencia moral del individuo en hacer las transformaciones, en poder hacer el aporte. Y ahí es que yo les había contado, y una idea que quiero expandir, ojalá a nivel mundial, de que estoy diseñando un índice ideológico para medir los contenidos culturales que se pagan con la plata de los vecinos del municipio donde yo tengo un cargo político. De modo tal de salir denunciando, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en las carteleras y cuáles son las ideas que se están promoviendo. Y a qué sector benefician. Porque hoy día, efectivamente, como decía Victoria, todo el mundo habla de que hay que ir a una batalla cultural, pero no nos hacemos cargo de la cultura. Nadie está evaluando los índices. A ver, yo diría, tomemos el curso primero básico en las escuelas en Argentina, o en Perú, o en Chile, y veamos qué les dan de leer. Y empecemos a denunciar esto, apliquemos un índice y empecemos a denunciarlo. Hagamos cosas. Esa es otra cosa que tiene el liberal, que es muy bueno para la reflexión teórica, los números, etc. Pero en el hacer no sabe qué hacer mucho, más que entrar en discusiones estultas, palurdas y gaznápidas con sus pares, porque eso es lo que hay que decir. Entonces, frente al avance del desierto, frente al avance del totalitarismo, uno se pregunta, en definitiva, ¿qué se puede hacer específicamente? No solamente estar en este tipo de programas, no solamente avanzar los análisis como mi canal Esfera Pública, que es sorprendente, porque son 35.000 personas las que están suscritas y entonces saben que hay un referente que no adscribe al lenguaje excluyente, que le llaman inclusivo, pero como siempre, porque esta es otra cosa muy importante, que es estudiar no solamente a Hayek, no solamente a von Mises, no solamente a Adam Smith, hay que estudiar a Gramsci, hay que estudiar a Rousseau, hay que estudiar a Marx. Y eso es, empecemos por salir, la manifestación del ego que impide a una persona ser un buen ciudadano, porque no puedes ver el bien común cuando todo lo haces en pos de tu interés personal, única y exclusivamente. El problema es que no conocen al que los considera su enemigo. Y tampoco saben el peligro al que se enfrentan. Es Carl Schmitt el que está ideológicamente a la base de todo lo que está pasando hoy día con estas políticas identitarias y la cultura del neomarxismo que se ha instalado clausurando todo tipo de discursos o todo tipo de reflexión y pensamiento libre. ¿Qué es lo que dice Carl Schmitt? Dice, para él la política solamente existe donde se puedan dividir los grupos humanos al interior de una sociedad entre amigos y enemigos. Amigos y enemigos. No es adversario, no son competidores. No, son enemigos. ¿Y eso qué es lo que significa? Se los leo. Este es el libro El concepto de lo político de Carl Schmitt. Los conceptos de amigo y enemigo deben tomarse en su sentido concreto y existencial, no como metáforas o símbolos, no entremezclados y debilitados mediante concepciones económicas, morales o de otra índole, menos todavía psicológicamente y en un sentido privado individualista, como expresión de sentimientos y tendencias privadas. No son contraposiciones normativas ni puramente espirituales. El liberalismo, con su típico dilema entre espíritu y economía, ha intentado diluir al enemigo, convirtiéndolo en un competidor por el lado de los negocios y en un oponente polemizador por el lado espiritual. Dentro del ámbito de lo económico, ciertamente no existen enemigos, sino tan solo competidores. Pero en el mundo político, Schmitt quiere que existan enemigos. Quiere que aquel que tenga una existencia radicalmente distinta de la de nosotros, por ejemplo, radicalmente distinta de la existencia de una mujer es la existencia de un hombre. Entonces, Carl Schmitt dice, esa diferencia
hay que polemizarla y extremarla al punto que se transformen en enemigos. Y cuando ustedes ven el lema aborta al macho, ¿qué es lo que es? Es eso, es liquidar a la otra parte. Y eso lo están haciendo con los pueblos originarios, eso lo están haciendo con argumentos racistas, fascistoides, pero de un contenido fascista que lo están haciendo en todas las divisiones que pueden haber al interior de una sociedad. En Chile las 3 comunas más ricas, comillas, votaron en contra de una nueva constitución. Entonces también tomaron eso y dijeron que eso era porque ahí viven bien y viven con plata, mientras que en el resto del país como se vive mal, lo cual es falso, porque el resto del país tiene zonas maravillosas que no están dentro de la metrópoli y en la cual la gente vive mucho mejor y con menos dinero. El punto es que había que polemizar. El punto es que cada diferencia que exista tiene que transformarse en una eventual división de existencias que lo que hace es crear una conciencia de amigo-enemigo. Entonces tú eres mi opresor por ser hombre, por haber nacido hombre, tú eres mi opresor porque estás a favor de un modelo capitalista que a mí me oprime, tú eres mi opresor, y a ese opresor evidentemente que en esta dinámica de Schmitt hay que terminar por liquidarlo. Y para ir cerrando el tema entonces, que cuando uno se queda en el desierto del ego, cuando uno se queda sin ver el mundo común, sin entender las amenazas, porque solamente personas muy miopes, que no entienden cómo se está promoviendo la cultura de la muerte, la cultura de la enemistad y del desierto, pueden detenerse a pelear y a enemistarse siendo de un mismo sector. Es porque no están conscientes, es porque no lo ven, o es porque el ego es muy grande. Entonces, y para ser un buen ciudadano hay que estar consciente, hay que estar conectado a la realidad, hay que tener ganas de actuar y decir como Hamlet, maldita la suerte, me tocó a mí, y entender que es en ese mundo común donde trascendemos como le pasó a Aquiles ya hace muchos siglos. Muchas gracias por el espacio. Espectacular, espectacular. Muchas gracias, Vane. Sí, hay algún aplauso. Buenísimo. La verdad, hay preguntas, surgieron preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Te pido disculpas por los errores en la presentación. Yo pasé la información, fue chequeada y bueno, se No hay escapó. problema, Maximiliano, por favor. Acuérdate que estás con una nietzscheana. No hay nada más bello que el error en sí mismo. Porque, bueno, pero otro día hablamos de eso. Fue mi culpa, fue mi culpa. Fue mi culpa, Vanessa. Bueno, le pasamos la palabra al señor Héctor Neopari, ¿sí? Para su pequeña disertación. Y también, Héctor, si querés hacerle alguna pregunta a Vane sobre su presentación, también en tu espacio lo puedes hacer y se pueden contestar, no hay ningún inconveniente con ello. Gracias. Gracias. Bueno, en primer término, yo estoy muy agradecido a Juca Febel, Juan Carlos Febres, por invitarme a este primer ciclo de charlas sobre el liberalismo, al lado, por supuesto, de una de sus principales exponentes, mi admirada Atenea libertaria, Vanessa Kais. Se nos ha pedido exponer sobre el poder de las ideas, de las ideas de la libertad como motor de cambio en la democracia. Este es un largo y complejo tema de varias aristas que me suscita en conjunto no pocos reparos y objeciones, como veremos a continuación. En primer término, las ideas de la libertad tienen un solo, único y exclusivo propósito al día de hoy, la segunda y entrando casi a la tercera década del siglo XXI, a mi entender, y es el de siempre: acrecentar la libertad de las personas humanas individuales y defender de esa libertad contra quienes pretenden destruirla, quebrarla o limitar. Es decir, ampliar al máximo la esfera de ausencia, de coacción y coerción de las personas humanas individuales, primero, contra el aparato de coacción y coerción por excelencia que es el Estado, sea este central, regional, federal y municipal, y así como su burocracia. Pero andando en el siglo XXI, también los liberales debemos combatir contra las corporaciones, las grandes empresas, los cárteles empresariales u oligopolios de todo tipo, coaligados o no con el Estado, con la finalidad de establecer un sistema mercantilista, de capitalismo de Estado, de amigos,
que busca implementar controles económicos e institucionales de diverso tipo en contra de personas y empresas no coaligadas con ese tipo de organizaciones mafiosas y cartelizadas. Y tercero, y como ha señalado con gran brillantez Vanessa, contra otros colectivos, organizaciones, plataformas, consejos nacionales, iniciativas, ONGs, también aliadas de los estados para perpetrar sus indebidas y malignas intervenciones contra las personas, motivadas por un conjunto de ideologías que van del conservadurismo al indigenismo, del feminismo a la perspectiva de género, del marxismo ortodoxo al gramsciano, posmoderno o cultural y sus infinitas variaciones, respecto de lo cual no pocos liberales o libertarios confundidos, vergonzantes o con deseos de ser admitidos en las cofradías de la divina izquierda son entusiastas aliados. Entendido ello, ¿cómo definen las ideas de la libertad a la democracia? Con sus matices, las ideas de la libertad definen a la democracia como un sistema de elección y de transferencia pacífica del poder del Estado. Nada más. Históricamente el liberalismo propugnaba el sistema democrático así definido como una de las muchas fórmulas que propuso e implementó tras arduas luchas, sesudas obras y no pocos mártires para limitar el siniestro poder del Estado, representado en ese entonces en los monarcas absolutos, del mismo modo que propugnaba la economía de mercado libre, el imperio de la ley, la defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda personal de la felicidad, el constitucionalismo, la ética del trabajo, la libre competencia, la creatividad y el esfuerzo personal como valores modélicos personales, todos ellos con el mismo objetivo, neutralizar al poder para ensalzar a la persona humana. La democracia, entonces, para la idea de la libertad, es el único método eficaz hasta ahora conocido para hacer posible el cambio pacífico. Es el único cambio que elimina la violencia, que permite reemplazar un gobierno malo por otro mejor y facilita la protección contra los abusos del poder. La democracia de los siglos XVIII, XIX y XX, en la que las redes sociales, los rascacielos, las cirugías a corazón abierto, la penicilina y los aviones no existían, servía con diversas escalas a ese propósito, pero nunca al revés. Hoy, en el siglo XXI, ese rol se ha invertido y se ha pervertido. Hoy la democracia es más importante y valiosa que la libertad individual. Hoy la democracia es el sistema político que perpetúa el populismo, los controles a las libertades, los precios cuidados, el correctismo político, las buenas intenciones, la burocracia cancerígena, la multiplicación de ministerios y agencias gubernamentales, la supervisión terapéutica a los ciudadanos, los altos impuestos, la corrupción y otros flagelos. Hoy el control de precios, hoy los déficits fiscales, hoy la hiperinflación, hoy el clientelismo, la elevada burocracia y la apabullante corrupción tienen un origen y una preeminencia democrática. La democracia es hoy la causa fundamental de la progresiva y acelerada hipertrofia del sector público. Hoy las personas que elegimos asumen que nuestro voto les da carta blanca para hacer lo que les venga en gana. Es obvio que esa democracia es hoy un problema antes que una solución. La democracia como sinónimo del gobierno de la mayoría dotado de un poder ilimitado es una dictadura del proletariado con manto democrático. Hoy la libertad está gravemente amenazada por el afán de la mayoría, compuesta por gente sin porvenir alguno, de insoportable medianía y mediocridad, de imponer sus criterios y opiniones a los demás en sucesivas elecciones democráticas, en particular a los rebeldes, a los talentosos, a los trabajadores, a los cumplidores de la ley, a los emprendedores y a los creadores. Ni los Felipes de España, ni los Carlos de Inglaterra, ni los Luises de Francia, ni los Adolfos, Josif o Maos del siglo XX, contra quienes esas ideas de la libertad y sus defensores opusieron esa democracia, entre otras cosas, entre otras variables, como límites a sus desmanes y excesos, entre otras innúmeras acciones, tuvieron ese poder que esa misma democracia da hoy a los gobernantes actuales, con total independencia de su signo político. El liberalismo se preocupa principalmente de la limitación del poder coactivo de todos los gobiernos, sean democráticos o no, mientras que el demócrata dogmático solo reconoce un límite al gobierno, la opinión mayoritaria. La diferencia entre los dos ideales aparece
más claramente si consideramos sus oponentes. A la democracia se opone el gobierno autoritario, al liberalismo se opone el totalitarismo. Ninguno de los dos sistemas excluye necesariamente al opuesto. Una democracia puede muy bien, como estamos viendo al día de hoy en todo el mundo, esgrimir poderes totalitarios, y es concebible que un gobierno autoritario actúe sobre la base de ciertos principios liberales. Insistimos, si la democracia como sistema se ha ido deteriorando al punto que hoy no solo no ha coadyuvado el objetivo de limitar el poder y acrecentar la libertad, sino que la destruye, la democracia se convierte en enemiga de la libertad. Si esto ocurre así, por ende, la democracia debe transformarse y continuamente para acrecentar la libertad y permitir a la persona humana individual supervivir, crecer y progresar. Pero hoy, a mi juicio, la democracia se ha convertido en el principal instrumento político de extensión del poder en el siglo XXI y urge modificarla, pues nos estamos jugando nuestra libertad en un futuro más que cercano. Si la democracia legitima el gobierno de los burócratas estatales que, mediante una legislación opresiva, invade la esfera de la libertad individual, no hay democracia y no hay libertad. La democracia es solo un método para elegir pacíficamente a quien gobierna, no para aniquilar los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad privada de las personas, solo porque una mayoría episódica de las mismas así lo decide. Si no cumple su cometido, no sirve para nada. Por eso mismo, a mi modo de ver, si algún poder tienen las ideas de la libertad como motor de cambio, es la democracia. Hoy, en el siglo XXI, es para derribarla o transformarla y devolverla a sus propósitos originales. Ser una de las puntas de lanza para limitar al gobierno, como a los políticos, conservadores, liberales, populistas, peronistas, frente amplistas, socialistas, estos faraones y reyes absolutos actuales y sus insaciables apetitos de poder. Pero esas ideas de la libertad no se defienden por sí solas. Requieren líderes intelectuales como Vanessa Kaiser y activistas como ustedes dispuestos a dejar la piel en la pelea. Quizá los liberales actuales no entiendan que nos estamos jugando nuestro modo de vida y nuestra vida misma. Así tenemos que poner el énfasis. No estamos frente a una diletancia intelectual, como muy bien ha sostenido Vanessa. Nos estamos jugando la vida entera. Ni siquiera la libertad, que ya no nos estamos jugando. Nos estamos jugando la vida entera. Por eso esta intervención es la de una voz que clama en el desierto de los sordos o en la selva de los ciegos que se arrancan los ojos para no ver. Hemos aceptado que esta broma macabra de democracia que tenemos en el Perú, en Chile, en Argentina, en Europa también, es la única aceptable. Entonces, es preciso recuperar la indignación que debería motivar la sistemática pérdida de libertades de la mano de quienes eligen. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se convirtió la democracia deliberadora en liberticidio? Ocurrió porque dejamos que los enemigos de la libertad coparan cada espacio del sistema democrático y lo revirtieran a su favor. Ocurrió por la ceguera e indolencia de todos los que han modelado sus vidas en torno a la libertad, la vida y la libertad y la propiedad privada, y creyeron, como creen hoy en día, que la responsabilidad de defender su modo de vida, su estilo de vivir, el patrimonio que quieren legar a sus hijos, es de otro y no de ellos mismos. La idea de la libertad supone, para existir, que quienes la predican y la practican tengan que cumplir con algunas tareas permanentes. En cualquier condición, rico o pobre, hombre o mujer, costos, como dirían los economistas. El costo de la libertad es su eterna vigilancia. Si nadie la vigila y todo el mundo está pensando en huir al aeropuerto mientras apenas aparezcan los problemas, no merece la libertad esa persona, ni en su país, ni en donde vaya a vivir. La libertad no es una zona de confort, es un espacio de lucha agónica y constante. Goethe, el gran poeta alemán, escribió que la libertad es como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Por tanto, cada ciudadano que goza de la libertad y quiere ampliar la suya, debe ser un paladín de la libertad frente a todo abuso de poder. Por tanto, todos esos ciudadanos tienen la obligación no solo de votar, sino de participar en las elecciones y desde el primer día luchar, participar, salir a la calle para desmontar este perverso sistema político democrático y devolverlo a su condición de piedra angular de limitación del poder
incluyendo, por supuesto, el de las tiranías mayoritarias que a través de las asambleas constituyentes se han convertido en las democracias. Esto supone, de antemano, que los políticos que elijamos tengan claro que el poder del Estado debe encontrarse limitado por el imperio de la ley que resguarda los derechos fundamentales de las personas fundamentales, que son, por definición, anteriores y superiores al Estado, y obren en consecuencia una vez que son votados desde el primer día. La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto, como escribió George Bernard Shaw. Para gozar de libertad plena, no solo se requiere de un cierto conocimiento sobre el cómo actuar ante los contratiempos naturales de toda sociedad, que por lo general transitan por dos extremos, el bien y el mal, sino que también se necesita de una responsabilidad sólida y consciente por parte de la persona que ejecuta dicha acción. Si bien es cierto que de 1960 a 2021 se ha progresado muchísimo en el ámbito de las libertades individuales, también habrá que tomar en cuenta que en muchos sitios del globo terráqueo esas mismas libertades individuales se vieron vulneradas debido a los distintos regímenes democráticos que han tenido lugar. Y es que mientras más disminuye el campo de acción del ciudadano, por lo general, la libertad, la política es como la física, todo espacio vacío se llena. El campo de acción del sistema gubernamental democrático de turno va aumentando, como hoy día con el estado terapéutico que nos obliga a encierros, cuarentenas y mascarillas. Si no se sanciona al ciudadano por sus elecciones irresponsables, el resultado es el descalabro de la democracia. No hay sanción jurídica, social ni cultural por el voto irresponsable del ciudadano. Y es lo primero que deberíamos hacer organizadamente. La primera manera de organizarnos políticamente los liberales en torno a recuperar el concepto original de la democracia es obviamente sancionando muy duramente a aquellos irresponsables que votan por políticos irresponsables. Porque si no se sanciona tampoco al político que propone políticas para destruir el Estado de Derecho, el resultado es la perversión de la democracia. El político es elegido para conducir un Estado cada vez más complejo y grande. Por eso, el político de signo contrario, lo primero que tiene que hacer es simplificarlo, derribarlo y disminuir. No ser elegido para destruir los derechos fundamentales de las personas o para surfear en la ola de su propia incompetencia. Un gran liberal, Montesquieu, denunció el abuso del poder en los sistemas democráticos y defendió un sistema de político de libertad actualísimo. Sostenía el varón que a los legisladores les deberían temblar las manos cuando reforman las leyes porque nunca se sabe a dónde llegan los cambios. Y esto nos lleva a un tema de fondo que ya ha sido tocado por Vanessa, el tema psicológico que tenemos que confrontar con los ciudadanos actuales, que son profundamente indolentes. Y la libertad no significa indolencia. Las sociedades latinoamericanas son profundamente indolentes, lamentablemente. Su lema es, no me importa tu vida y no te metas conmigo. Y si se mantiene esa idea boba, ciega e inconexa de la indolencia como sinónimo de la libertad, tendremos como en Chile, homínidos semidesnudos y asambleístas. La idea sola no es un motor de cambio, no tiene ningún poder por sí mismo. Son las personas, los líderes, los ejemplos, los comportamientos, los gestos, las acciones, los que vuelven a la idea un motor de cambio. A la libertad hay que defenderla y hay que cuidarla como se cuida a un hijo enfermo. De lo contrario, es una brizna de hierba mecida al viento sin ningún valor. Voy a terminar. Para determinar lo que queremos que acepten los otros, precisamos de un criterio distinto del de la común opinión de la mayoría, un factor irrelevante en el proceso mediante el cual la opinión se forma. La democracia, ciertamente, no da respuesta a las interrogantes de cómo debería votar un hombre o qué es lo deseable, a menos que demos por sentado, como lo hacen muchos de los demócratas, que la posición social de una persona le enseña a reconocer invariablemente sus verdaderos intereses y que, por lo tanto, el voto de la mayoría expresa los mejores intereses de tal mayoría. Yo creo, a índole personal, que los liberales nos hemos equivocado con el voto voluntario, que debe surgir un nuevo, porque ha fagocitado y desarrollado la indolencia de la que estamos hablando, de personas que están más pensando en huir de sus propios países que en lugar de dar la pelea en su propia tierra. Por eso un nuevo modelo democrático debe constituirse por un voto obligatorio
respecto de todos los ciudadanos que pagan impuestos, hombres o mujeres sin distinción, que debe ser voluntario para aquellos que no los pagan, sujeto a una inscripción y a la inscripción en un colegio electoral como ocurre en Norteamérica. Y una prohibición del voto a perpetuidad para delincuentes mayores y sentenciados por corrupción. No es posible. Yo me niego a aceptar como ciudadano que mi voto sea equivalente al de un pedófilo, que mi voto sea equivalente al de un secuestrador, al de un asesino o al de un procesado por corrupción. Porque si algo tenemos los ciudadanos que entendemos por la vida como ejercicio de nuestra libertad, es el respeto irrestricto de la ley. Los ciudadanos que creemos en la libertad obedecemos la ley, cumplimos la ley, pagamos nuestros impuestos, no cruzamos con nuestros autos en plena luz roja. ¿Por qué tenemos que ser, por ende, iguales a aquellos que desde la política y desde el ejercicio cotidiano de la ciudadanía no juegan limpio, no obedecen la ley, no respetan las normas y, por supuesto, no van a respetar nuestros propios derechos individuales? Finalmente, aquí yo quisiera tomar a Nietzsche, que ha sido citado por Vanessa. Nietzsche también, igual que yo, era un poeta, además de un filósofo. Él, seguramente Vanessa lo conocerá, escribe un poema maravilloso que se llama Lamentación de Ariadne, que es cuando Ariadne es abandonada en la isla de Naxos y ella profundamente lamenta, y Nietzsche escribe sobre eso. Como sabe Vanessa, que me entrevistó hace un tiempo, yo escribí un libro de poesía que se llama Malévola tu ausencia, en el cual hablo precisamente de Ariadne cuando es rescatada por Dioniso, el dios del vino, y la hace su esposa, ¿no? Termino diciendo, oh Ariadne de mis duelos, yo me reclino para hacer. Si algo combate el dios Dioniso en ese momento es precisamente la naturaleza humana, seca las lágrimas de la Ariadne abandonada, detallada por Nietzsche en su poema. Y digo esto porque finalmente los defensores de la idea de la libertad tenemos que luchar contra la naturaleza humana. Es indudable que mucha gente está temerosa de la libertad, porque la oportunidad para hacer la propia vida significa también una incesante tarea, una disciplina que el hombre debe imponerse o la mujer debe imponerse a sí mismo o a sí misma para lograr su fin. Por eso millones en América Latina y en el mundo ceden a los atavismos de depender de un hombre fuerte, de un líder supremo, de formar parte de una nación, de ser un estómago agradecido, una nueva clase de súbdito o de esclavo. Ser libres les da miedo, pereza, ansiedad o todo ello junto. Todo ello lo advirtió Alexis de Tocqueville en los Estados Unidos del inicio del siglo XX, siendo que Hayek es el citado Hayek, también por Vanessa, el que rehabilite esa necesidad de imitar a la democracia en este antiliberal y totalitario siglo XXI. Como buen liberal, Tocqueville entendió que ello solo era dable a través del imperio de los derechos individuales y de los de la propiedad. Esa república, esa democracia fue fundada y establecida para salvaguardar vidas, libertades y patrimonios y verlos fructificar, no para saquear. Y en este contexto hay que decir que hay que interpelar a nuestra naturaleza humana y decir que la libertad es un sueño que tenemos, que tal vez todo esto, esta posibilidad de comunicarnos en tiempo real desde distintos países, los aviones, las cirugías a corazón abierto, todo aquello que existe y ha sido creado por el ser humano individual, desarrollado a través de su maravillosa imaginación y creación, sea solo un sueño que tengamos. Nuestra tarea es seguir soñando o tener un amargo despertar. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor, la verdad que espectacular. Algo que me encantó de las dos exposiciones es la energía, porque digo, se capta mucho de las ideas siempre, ¿no? Siempre desde este lado, del lado de defender la idea de la libertad, se capta mucho siempre mucho argumento y mucho contenido. Pero me encantó la energía, porque ustedes claramente están dando esta batalla día a día, la están enfrentando cara a cara, y bueno, se nota cuando les ponen. Cuestiones, ¿hay preguntas? Tenemos preguntas. Estela Tramontini preguntó en el chat del Zoom. No sé, Estela, si les querés hacer las preguntas a vos. Yo la entiendo, pero por ahí tiene un contexto que vos le querrías dar. Decime si la querés hacer en vivo. No la quieres hacer en vivo, bueno, la pregunto yo entonces. Mientras tanto, mientras veo las preguntas, Juca quería 1 minuto, ¿sí? Así que adelante, Juca, cuando quieras.
No, sencillamente agradecer tanto a Vanessa y a Héctor por darnos de su tiempo. Si tengo algo que decir, recordar, Vanessa, por lo menos no hubo tantos líos como el año pasado cuando charlamos, que se nos fue la luz y tantos inconvenientes en el proceso. Si tengo que resumir de alguna manera lo que ustedes hablaron, las palabras de Karl Popper vienen al dedo, porque él decía que debería haber una revolución filosófica. Y ese es el primer cambio que deberíamos tener, esa fuerza en nuestra vida para pasar de lo teórico a lo más pragmático, ¿no? Lo que ustedes están haciendo, especialmente vos, Vanessa. Y eso me hace recordar también lo que ustedes han hablado, lo que dijo en su libro tu hermano Axel con, se me fue el nombre de la niña guatemalteca, que hablaba acerca de la fatal ignorancia, y tenía que ver con los errores que comete la derecha, una derecha ingenua, de alguna manera, porque no le daba el lugar ni la preponderancia que tiene el tema de las ideas y la cultura como aquellos factores que definen la evolución económica de una sociedad. Yo tengo dos preguntitas, una para cada uno. Vanessa, cuando vos hablabas, recordaba la charla anterior que tiene que ver con el tema de la acción humana, del quehacer del ciudadano como fuerza, si se quiere, motor de un cambio o un fortalecimiento de la democracia. Y hay algo que a mí me preocupa en estos tiempos que de alguna manera se ha hablado, que tiene que ver con el tema de la moral. Yo considero que un liberal alejado de la moral deja de ser liberal, por más teórico que sea, filosófico que sea, alejado de la moral deja de ser liberal. Eso por un lado, y me gustaría tu opinión sobre esto. Y por otro, Héctor, hablabas acerca de las ideas liberales y fuiste muy punzante con respecto al quehacer político del ciudadano. Y me preocupa el liberal que se ha convertido en dogmático, que solamente cree que el mercado o la economía va a resolver todos los problemas de la sociedad, olvidándose de las cuestiones culturales, justamente, del lenguaje, de la filosofía, del amor, del encontrarse con el otro, ¿no? Mira quién lo dice, Svetan Todorov hablaba acerca de reconocer al humano, en el otro, al ser humano, a pesar de que sea distinto, piense distinto a nosotros. Yo creo que eso es lo que nos falta también. Eso solo, y otra vez muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. ¿Quieres que comience yo, Héctor, o tú? Sí, dale. A ver, lo que pasa es que la pregunta es compleja, porque si entendemos que hay una moral previa, entonces, ¿quién la da? ¿Quién la dicta? Y si es que es así, no hay agencia moral, y si entonces pensamos así, tenemos un problema. Ese es el tema, ¿no? Entonces, pero hay... yo soy más que partidaria de hablar de una moral en esos términos, porque caemos rápidamente en las fauces de la extrema izquierda. Siempre liberal tiene el problema, yo creo, que tampoco sabe cómo articular un discurso que no sea fácilmente atacable. Entonces, por ejemplo, cuando en el municipio en el que yo participo hay tres concejalas, son concejales, pero ya, que son feministas. Entonces hablan de armar un departamento de ayuda a la mujer violentada. Entonces yo le digo, ¿y por qué no arman un departamento de ayuda al hombre que violenta a su mujer? ¿No sería más obvio? ¿Ustedes qué quieren? ¿Tener víctimas para siempre? ¿No es más víctima de sí mismo un hombre que le hace daño a su mujer y a sus niños? ¿Quieren separar a un padre de su esposa y de sus hijos? Simplemente vamos a estar permanentemente yendo a ayudar a las mujeres que, comillas, son víctimas, pero que se mantienen en una relación con un victimario,
porque ellas mismas tienen a la base un problema psicológico, porque una mujer sana psicológicamente no está con un hombre que le pega, por ejemplo. Entonces, eso es sentido común, no hay cómo atacar eso. Nadie, yo no estoy diciendo, no, pero ¿por qué no arman un departamento? Yo siempre digo que quiero ser la ministra del hombre, del primer ministerio del hombre que se haya creado en el planeta. ¿Ah? Entonces, pero si yo nací para eso, tengo 5 hermanos hombres, tengo 3 hijos hombres, obvio, lógico. Y ese tipo de cosas van despertando la posibilidad de reflexionar, porque no nos podemos olvidar de que la fe del liberal está puesta en el individuo y en la capacidad del individuo de llegar a la conclusión de determinar por sí mismo lo que está bien de lo que está mal. Y esa fe viene dada del cristianismo, que Jesús es el primero, ¿no es cierto?, en despojarnos, o sea, digamos, es desde el cristianismo, en que se nos despoja de ser meras criaturas instintivas que respondemos, ¿no es cierto?, como a dictámenes externos, y se rescata el concepto del libre arbitrio. Entonces San Agustín dice que Dios prefiere a los que pecan libremente antes que a los que hacen el bien de forma autómata. Porque en el contexto del cristianismo somos creados a imagen y semejanza esencialmente, y esto ya es cosecha mía, por 2 cosas. Porque somos creadores y porque tenemos libertad. Y eso es la imagen y semejanza. Eso es lo mejor que podemos tener. Ahora, dicho eso, el tema es la relación entre la libertad y la autoridad. Ese es el problema que hoy día enfrenta el liberal esencialmente. Porque nosotros sabemos la importancia que tiene el Estado de Derecho, y en parte importante lo que decía Héctor en su discurso, que estaba anclado en la protección que dan las leyes a la libertad, ¿no es cierto? Si nosotros nos olvidamos de eso. Ahora, el problema es que nunca se acuerdan de que Publius también nos dice que el día que los pueblos hayan aceptado que los legisladores legislen leyes que no se van a aplicar a sí mismos, lo único que nos queda por esperar es la tiranía y la esclavitud. Y resulta que las democracias que nosotros tenemos, los legisladores tienen fuero y legislan legislación que no se aplican a sí mismos. Y ese es el origen de la corrupción y de la destrucción del espíritu democrático que resguarda los espacios de libertad. Quisiera solamente decir, leer un pequeño párrafo que traigo sobre el tema de la autoridad y la libertad, porque la autoridad, en definitiva, dice Hannah Arendt, es el oxígeno de la libertad. La libertad no sobrevive en espacios donde no hay reglas y donde no hay autoridad. Por lo tanto, las tensiones, o sea, por eso es que hay tanto liberal que se llama paleolibertario, por decirlo, ¿no? Y luego están los liberprogre, creo que les llaman, a los que vendrían a como un poco a bombardear esta autoridad. Ese bombardeo a la autoridad que pasa desde la familia, en que esos liberprogre están dispuestos a avanzar políticas como la autonomía progresiva, en que una niñita de 10 años, si el juez lo determina, puede tener un pololo de 60, un novio de 60, meterlo bajo el techo de sus padres y tener sexo con él, digamos, si es que ella lo determina, si es que el juez dice que ella está suficientemente madura para eso. Y hay un lado liberal que entonces entra acá, y la parte inmoral, digamos, si es que se dicen, entra a apoyar este tipo, porque quieren contra toda autoridad, en el fondo que no exista ninguna autoridad. Sin embargo, reemplazan la autoridad. Siempre la autoridad se reemplaza, como decía Héctor, si siempre donde hay queda un espacio, alguien lo ocupa. Y acá se reemplaza la autoridad de los padres por la autoridad del juez del Estado, que es un activista normalmente de extrema izquierda, y que tiene por fin destruir la familia, porque la familia es una de las bases identitarias de un individuo, y un individuo sin identidad es un individuo manipulable, es el individuo que la izquierda quiere fabricar, un individuo sin moral, sin identidad, sin agencia reflexiva. Entonces yo quiero decir que esa moral de la que estamos hablando, esa moral que compartimos como acervo los liberales, no puede desplegarse en contra de los principios de autoridad que se dan legítimamente al interior de una sociedad digamos, en una cierta relación con la autoridad que hay en el Estado en términos del Estado de Derecho. Eso no lo podemos olvidar. Yo creo que todo el espacio que se le ha dado al neomarxismo, al avance del neomarxismo, está asociado con que este liberprogre cree
que es preferible que el Estado decida, como si el Estado de Derecho fuera una entelequia abstracta que no está habitado por puros jueces activistas, y quitarle entonces la autoridad a los profesores, a las padres, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho de eso y que se puede conversar largamente. Tremenda, Bueno, tremenda sí, claro, gracias. perdón, disculpa, Héctor. No, te iba a No te decir, preocupes. tremenda respuesta, Juca, no sé si te alcanzaron. Adelante, Héctor, adelante. Gracias, gracias, Maximiliano. Bueno, ahí hay que decir que lo que pasa con cierto grupo de liberales economicistas o destinados a la economía es una ciencia muy importante, pero no es, digamos, el liberalismo en su conjunto, en su sentido integral. Más aún, nunca lo ha sido, ¿no? Como Vanessa recordó a Adam Smith, y Adam Smith renegaba el término de ser considerado economista. Él es un filósofo moral, es decir, digamos, la aprehensión fundamental de los seres humanos, de los liberales, el objeto de estudio es la naturaleza humana y de por qué el individuo se comporta de determinada manera y no otra. Y a partir de ese conjunto de comportamientos, establecer frenos y contrapesos, instituciones que hagan vivible la vida en sociedad, que no nos devuelvan al estado de naturaleza donde el hombre es lobo para el hombre, es decir, donde hay efectivamente un respeto a determinadas reglas que nacen, obviamente, como ha señalado Vanessa, de determinada moral, del principio romano de la autoritas, es decir, la autoridad que nace efectivamente de aquel que es un líder, de aquel que es el jefe de la familia, de aquel que efectivamente impone, establece las reglas de la casa y dice, bueno, los chicos tienen que hacer primero sus deberes y sus tareas y ordenar sus cuartos para poder ir a jugar. El establecimiento de reglas básicas esenciales, que son, como decía Ferguson, no fruto de la decisión racional humana, sino fue fruto del designio humano. Esa explicación es lo que hace fundamentalmente lo que los valores cívicos de los que hemos hablado durante mucho tiempo, la concordia cívica, la fraternidad, el ejercicio de la solidaridad privada, el respeto al prójimo como uno mismo. Es decir, todas esas son variables esenciales de convivencia que tienen que ver con la filosofía liberal. Y por supuesto también el tema de la literatura, entendida como un sinónimo de máxima creatividad. Si hay algo que detona la filosofía liberal y que los liberales, distinguidos liberales que tienen un ojo ciego hacia el lado económico, es fundamentalmente la creatividad. Ellos se excusan en decir que el pensamiento liberal o el discurso liberal es contrafáctico, y eso es una enorme mentira. Lo único que tenemos que hacer los liberales es enseñarle a las personas la realidad, es decir, que asomen sus cabezas por fuera de las ventanas y vean que los postes de luz, los automóviles, la luz eléctrica, los grifos de donde sale el agua corriente, etcétera, todo ello es resultado de la creatividad humana sumada al derecho de propiedad. Los seres humanos hemos sido permanentemente creativos desde que salimos de las cuevas, desde el momento en que inventamos fundamentalmente las herramientas. Esa detonación de creatividad no fue porque los seres humanos luego nos volvimos más creativos de lo que éramos un minuto antes de las revoluciones industriales. No, siempre fuimos creativos. Lo que ocurrió muy sencillamente es que hubo un sistema institucional que premió al creador y dotó a esa creación de una libertad individual. Y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que hayan hoy, en solo 100 años, o 150 años, que hayamos empezado de tener aviones de tela a aviones supersónicos que llevan centenares de personas, sin sufrir daño. Que hoy, hace 150 años nosotros nos curábamos con rezos y patas de conejo y oraciones. Y hoy en día nos podamos curar con medicinas, medicamentos, tratamientos y cirugías, por ejemplo, que son capaces de intercambiar un órgano maltrecho como el corazón, el pulmón o el hígado. Eso es resultado exclusivo de la creatividad humana. El liberalismo no es contrafáctico. El que es contrafáctico es el marxismo. En el diálogo sobre Feuerbach, Marx y Engels señalaban que si la realidad estaba en contra del marxismo, era preciso cambiar la realidad. Entonces, si ya hay algo que está
en contra de lo que es el ejercicio de la naturaleza humana. Esto es, su creatividad individual, su respeto a sí mismo y a partir de ello su respeto al otro, el establecimiento de un sistema de frenos y contrapesos que permita que cada derecho individual haga lo suyo a través de la concordia cívica, de la vida social pacífica, del intercambio fraterno, de la cooperación social pacífica, de la solidaridad voluntaria, es precisamente el marxismo. Por eso, como dicen, y eso se establece desde la cuna, y a través de la cuna, a través de la organización nuclear fundamental, que es la familia. Y eso es lo que quiere destruir fundamentalmente el marxismo en sus múltiples variantes, para tener un individuo debilitado, para tener un individuo dependiente, para tener un individuo que no sea consciente de sí. En la literatura también el liberalismo, que desconocen estos liberales economicistas, está nucleado el liberalismo. Pensemos en Walden, pensemos en el ensayo sobre la desobediencia civil de un autor maravilloso que se llamaba Henri David Thoreau. Henri David Thoreau es el que básicamente pone las bases de lo que significa el individuo frente al omnímodo poder del Estado en este ensayo, pero además es un magnífico poeta que establece finalmente los cánones de la vida en común. Víctor Hugo fue quien dijo que el romanticismo no es otra cosa que el liberalismo en la literatura. Y así. Gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente, les voy a leer la pregunta de Estela. Estela hizo la pregunta cuando estaba cerrando Vanessa, así que calculo que fue una pregunta para ella, pero creo que es una pregunta totalmente válida para cualquiera de los dos. Sí, es para Vanessa. Hacela, Estela, hacela vos. Hola, buenas Hola, tardes. Estela. ¿Cómo estás? No, te quería preguntar, Vanessa, ¿cómo crees que pueden lograrse cambios subjetivos cuando los discursos dominantes están tan naturalizados? Sí, ¿a qué te refieres, Estela? Por eso es que yo creo que Max estaba preguntando con cambios subjetivos específicamente. Cambios subjetivos abarca todo, o sea, me refiero específicamente a la posición subjetiva de una persona, ¿no? O sea, yo estoy en una posición subjetiva donde esto me parece lo correcto y donde, bueno, estoy actuando de determinada forma y me parece que es lo normal, ¿no? Ese es el problema, la normalización que se hace de esas conductas, ¿no? A eso Sí. apuntaba específicamente. Sí, yo creo que están, digamos, ese es el objetivo del desarme de la cultura cristiana occidental y su reemplazo, ¿no es cierto? Y para eso han tenido que dejar a los jóvenes en un estado líquido y de alta fragilidad. Por eso los snowflakes, los copos de nieve. Los cambios, yo te voy a responder desde mi experiencia como profesora, porque Sí. todos los jóvenes que a mí me tocaba cuando entraban a la sala, y en su gran mayoría venían de una extracción socioeconómica baja y medio baja en esta universidad, en la Autónoma, es decir, la gran mayoría tiene gratuidad, estudia en Chile, no es 100% gratis la universidad, y algunos hoy día ya cada vez más estudian con becas estatales. Cuando mi primer ejercicio yo les enseñaba ética, pero ética no es lo mismo que moral, ¿sí? Ética es la capacidad de detonar a la gente, la vida en el agente moral, o el agente moral como parte de la vida fundamental. Entonces yo les decía, escojan un problema de connotación social. Estos eran niños además jóvenes con escaso desarrollo intelectual y o sea, venían con una formación bastante mala, ¿no? Y por lo tanto venían con esta subjetividad dada por el adoctrinamiento de las escuelas, que están en manos de profesores como en toda Latinoamérica, uno de los problemas que compartimos en el continente, que todos los sistemas escolares están en manos de profesores que son marxistas duros y puros, digamos, ¿no? Entonces, escogían un problema, cada uno de ellos, de connotación social sobre el que iban a tener que trabajar durante el semestre. Entonces, había, por ejemplo, quienes escogían el problema de la depresión en los jóvenes, otros escogían el problema del sistema previsional, otros escogían el problema del maltrato a las mascotas, you name it.
cualquier problema. Y luego yo les decía, háganme un diagnóstico identificando la variable que ustedes creen es la que genera ese problema. Curiosamente, daba lo mismo de qué estuviésemos hablando, si de la depresión infantil o del maltrato a las mascotas. El culpable siempre era el mismo, la variable que escogían era siempre la misma, el capitalismo. Todo esto pasa por culpa del capitalismo. Entonces yo le decía, bien, primera tarea, van a ir y me van a hacer una lista de 10 países. No, voy a hacerme, como quiero que me evalúen bien en la evaluación de fin de semestre, y se empiezan a reír, porque yo ya antes les he dicho que mientras peor me evalúen, yo me siento más realizada. Entonces, le digo, les voy a pedir que me traigan un solo país, no capitalista, donde la gente no se esté muriendo de hambre. Así de simple, pero háganme la tarea. Cuando los mando a hacer la tarea y llegan y no encuentran un país no capitalista donde la gente no se esté muriendo de hambre, empieza. La situación por la que las voy llevando es la de el asombro, la estupefacción y la conexión con su propio pensamiento. Y la experiencia que resulta de sentir que lo que uno está pensando es propio. Es una experiencia que los jóvenes hoy día prácticamente no tienen. Entonces, cuando se ven expuestos a algo así, la verdad es que, aunque algunos conserven ideas de izquierda, y la gran mayoría abrace su posibilidad de salir adelante y desarrollar sus talentos, porque empiezan a experimentar que tienen algo propio en su interior, que ellos pudieron decir algo que no lo había dicho nadie. Y ahí conectan con el desarrollo de su talento, conectan con la experiencia del individuo, que no la tienen porque están completamente colectivizados. Y por eso tienen esas subjetividades, digamos. Pero esas subjetividades vienen dadas de afuera. No se las han dado a sí mismos. Esa experiencia de pensar por sí mismo, esa experiencia de crear la propia subjetividad, ya es una manera de quebrar con el discurso que se ha normalizado. Y cuando uno lo hace, hay que hacerlo con sentido del humor, otra cosa que a los liberales les falta. A mí por eso me encantaba Armando Rivas, porque qué hombre más maravilloso él. Yo lo hubiera conocido mujer enamorado, pero perdidamente de él. Porque tenía sentido del humor. Le encantaba el tango. Tenía un tipo de vida que era apasionado y entregado desde muchos lugares. Y eso es lo que fascina, lo que conquista al joven que entonces no siente que es un ataque y que lo están deconstruyendo, sino que le están dando el espacio para encontrarse a sí mismo. Yo creo que no te puedo dar una respuesta más simple, es la forma como a mí me ha resultado, y sobre todo con mucho sentido del humor, siempre. Es decir, de verdad hay que ser capaz de dejar justamente el ego de lado y hacer el ridículo un rato. Y ese ridículo genera en el otro ya una disonancia, y ya cuando uno los tiene acostumbrados, empieza a llevarlos con el tema, si es el capitalismo, entonces observa el fenómeno desde acá, y entonces termina, después de un semestre, incluso el estudiante marxista diciendo, gracias, profe. Al principio yo la odiaba. Y esa es la mejor realización que se puede tener, y creo que esa es la manera de quebrar con la normalización. Es una experiencia, Estela, no es un conocimiento que reemplaza al conocimiento, es la experiencia de ser un individuo pensante, reflexivo y de tener esa capacidad. Muchas gracias, muy, muy claro. Muchas gracias, Vanessa. Yo creo que ha sido algo súper... No lo escuché nunca lo que acaba de decir, y me acaba de abrir la cabeza a mí también. Tenemos a continuación a Jorge. Jorge, adelante, vos tenías unas preguntas para hacer. Y después la tenemos a Vicky Maneiro, que también tiene una preguntita ahí. Buenas tardes. Primero, arranco con una confesión de mi ignorancia. No leí ni a la doctora Kaiser ni al doctor Ñaupari, así que las preguntas mías van a ser muy básicas. Tengo, si es posible, 4 preguntas para el doctor Ñaupari y una sola para la doctora Kaiser. ¿Es posible? Realizalas porque tal vez ellos puedan resumirte la respuesta. Hacelas y lo vemos. Para el doctor Ñaupari, una es que cada vez que mencionó la palabra persona le agregó el complemento humana. Entonces quisiera saber desde qué contexto o de qué encuadre teórico habla de persona humana cuando discurre en su discurso. La siguiente es que habló de la sanción jurídica al votante irresponsable.
y quisiera que detallara cuál podría ser ese tipo de sanción. La tercera es cuando habla de la necesidad de derribar la democracia cuando se torna, digamos, totalitaria. Yo simplifico el concepto que usó, y la pregunta es, ¿quién y cómo la derribaría y cómo generaría una democracia no totalitaria? Y la última, cuando habla de la necesidad de un voto obligatorio, si no debería a su vez ser un voto calificado, porque él descalificó en algún sentido el voto de un perverso, de un corrupto, etcétera, y una persona ignorante, ¿tendría el mismo derecho a votar que una persona preparada? Esas son las 4 preguntas para el doctor Ñaupari, y para la doctora Kaiser solamente una que espero que no tome a mal, que yo conozco un poco más a su colega compatriota Teresita Marinovic, y quisiera saber en qué relación se pone ella desde el punto de vista teórico con esta colega, si tienen alguna afinidad o son dos mundos diferentes. Nada más. Muy rápidamente, yo uso el término de persona humana individual porque estoy harto de la fluidez y la multitud de géneros que se emplea por el discurso de la izquierda, ¿no? Todes, niñes, etcétera. Así que para evitar cualquier tipo de diferenciación de esta suerte de nuevo léxico, como ha sido señalado por el brillante libro del hermano de Vanessa, Axel Kaiser, y de toda esta cultura de la cancelación de estos seres binarios o géneros binarios o no fluidos o no identificados, etcétera, recurrimos al término clásico de persona humana individual, ¿no? Esa es la razón por la que yo uso el término. La sanción jurídica para el votante irresponsable es que nunca más vuelva a votar. O sea, lo que tienen ustedes en Argentina, que es un país, es el único país occidental lleno de personas profundamente antioccidentales, que son más amigos de Irán y de Hezbollah que de los peruanos o de los bolivianos. Es inaudito que eso esté ocurriendo en América Latina y en un país al que mi familia, mi propio padre, yo mismo queremos y amamos tanto, ¿no? Que esté, digamos, trasegado de peronistas hasta el día de hoy, que odian todo lo occidental. Entonces, yo creo que la única manera de efectuar esa sanción se hace desde una reforma política que establezca responsabilidades para los votantes, ¿no? O sea, no es posible que el mismo votante irresponsable siga votando peronista, siga votando frente amplista una y otra vez sin recibir ningún tipo de sanción, sobre todo de aquella otra mitad de los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos, que son los que respetan la ley y que efectivamente son las primeras víctimas de esos votantes irresponsables, ¿no es verdad? O sea, por lo menos ponerlo en el por lo menos ponerlo en el debate, y si no es una sanción jurídica, hay que hacer una sanción social. Un gran problema que nosotros tenemos en América Latina es que la sanción social se ha extinguido prácticamente. O sea, nosotros no somos capaces en un restaurante de expulsar al político corrupto. No somos capaces de sacarlo de una cola, no somos capaces, ¿cómo se llama?, de lanzarle un huevo podrido y de decir, grandísimo maldito, nos estás destruyendo a todos, ¿no? O sea, en eso yo estoy del lado de las personas que trabajan, que pagan impuestos y que obedecen la ley. Ellas son las primeras que deberían reclamar esa sanción social. ¿Cómo hacerlo? Bueno, primero hay que establecer un programa y ganar una elección con ese propósito, con el propósito de establecer una reforma política que devuelva la democracia a sus orígenes esenciales. No, la elección de cualquier partido, de cualquier signo político, no está hecha para destruir los derechos fundamentales, que son, por definición, anteriores y superiores a la existencia misma del Estado. Su derecho a la vida, su derecho a la libertad, su derecho a la intangibilidad de los contratos, su derecho a la propiedad privada, su derecho a ser dejado solo. Entonces, esa reforma política tiene que limitar efectivamente la legislación de la mayoría, a las legislaturas para que no violenten esos derechos fundamentales. ¿Cómo se consigue? Pues a través de la transparencia y de la digitalización del gobierno. Mientras más transparentes sean los gobiernos, mientras más transparentemos a los políticos, efectivamente, eso es una buena medida. Y también los ciudadanos tienen que
socialmente a otros ciudadanos a los que no les importa, por ejemplo, cómo Cristina Kirchner y sus hijos tienen millones de dólares guardados y nadie les haga nada. Cómo nosotros no podemos, por ejemplo, cómo denunciar a nuestros gobiernos y a nuestros gobernantes de cualquier signo político cuyo silencio ominoso, cuyo silencio vergonzante, frente a la diáspora más grande de la historia de la humanidad ocurría en nuestro continente, ni siquiera Siria. 6,5 millones de venezolanos, casi 7 millones están desperdigados por toda América Latina y ningún gobierno, ningún legislador, ningún asambleísta, ningún embajador dice una sola palabra. Es absolutamente oprobioso que ningún ciudadano no se pare frente a las embajadas de Venezuela de todos sus países y salga a condenar una cosa absolutamente oprobiosa. Que estén mendigando en los semáforos en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en Bolivia, en La Paz, en Quito, en Guayaquil. Si eso no nos llama a la indignación, no merecemos llamarnos seres humanos, no merecemos llamarnos latinoamericanos, no merecemos llamarnos ciudadanos peruanos, o argentinos, o bolivianos, o chilenos. Realmente. Entonces, si eso no nos llama a la indignación, nada nos llama a la indignación. Entonces, con todo derecho, los peronistas deben seguir saqueando a Argentina los siguientes 100 años. Y los asambleístas homínidos que están en la Asamblea Constituyente chilena deben arrasar con todo el país. O sea, si nosotros no nos indignamos por ello, entonces sabe que no tenemos derecho a reclamo, ¿no? Finalmente, yo creo fundamentalmente, más que en el voto calificado, en el voto obligatorio. La diferencia en el pago de impuestos la diferencia del pago de impuestos no diferencia los IQs, ¿no? Estamos hablando de la responsabilidad frente al Estado. En la elección democrática, a quien elegimos es a quien administre el Estado, que no genera riqueza, sino que vive de los dineros de los contribuyentes. Entonces, los contribuyentes son las primeras personas que deberían estar absolutamente interesadas en ver cómo se usa ese dinero que le quita el Estado para existir, para que sus burocracias existan. Por lo tanto, ese voto debería ser obligatorio. No puede ser voluntario, a menos que usted o cualquier persona que pague impuestos crea que eso, digamos, no tiene ninguna importancia para usted. Entonces, si no tiene ninguna importancia para usted, ¿cómo se le extrae 10, 18%, 25% de sus ingresos para la administración de la cosa pública? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando precisamente de esa indolencia que yo condeno. De las élites y las clases altas que pagan esos impuestos sin que les importe quién gobierna. Eso también merece una condena severa y una indignación. Gracias. Gracias. Muy de acuerdo, Héctor. Indignación. Cuando a nosotros nos hablan, bueno, Tere Marino, y que es una de las indignadas, de las pocas indignadas que hay en Chile. Entonces, por eso es que, ¿qué es lo que hace la extrema izquierda? Decir, y qué es lo que hace la gente de centro también, porque existe la falacia del centro. La gente que cree que todo lo que es centro es algo bueno. Y eso es una ideología igual de absurda que el extremo fascista y marxista, porque no existe algo así con el liberalismo. Y entonces Tere es de las indignadas, justamente de las que está dando la cara. Y en la posición es prácticamente la misma, porque yo también soy elegida como independiente bajo el mismo paraguas republicano. Entonces, al menos en la posición política es la misma, exactamente igual. Y luego las diferencias están en que yo tengo una forma menos aguerrida quizás de confrontar al otro, ¿sí? Pero creo que es necesaria ambas formas, digamos. O sea, yo si me toca ciertos temas, claro, todos somos tranquilos hasta que nos tocan temas que realmente nos indignan demasiado, y ahí evidentemente que el monstruo que está siempre tirando, pero que ahí sale, digamos, uno lo suelta y dice, no importa. Pero la Tere tiene el monstruo lo tiene más libre, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Así que eso es lo que podría decir. Una gran mujer, una persona que admiro profundamente su coraje, es de las personas que se metió en esto porque ve que su país lo están reventando,
y lo mismo que por lo que yo también me metí en política, y aunque sea un pequeño grano de arena, pero hay que ocupar los espacios, hay que ocupar los cargos, hay que estar, y creo que y hay que hacer, dejar de reflexionar tanto y empezar a hacer. No sirven de nada las publicaciones si solamente un 3% de los papers se leen, de los papers de revistas indexadas. ¿Y saben quién los lee? La editorial que lo publica, digamos, los editores que la publican. Entonces, hoy día estarse midiendo en razón de eso es, de nuevo, una manifestación del ego, y en cambio hacer lo que está haciendo Tere es lo que realmente puede salvar los países, y así, voy a dar otro ejemplo. Tengo un hermano que tiene dos hijos en el colegio alemán, que es un colegio privado acá en Chile. Un 7% de los jóvenes en Chile va a un colegio privado. Eso quiere decir que estamos hablando de una situación, digamos, de abundancia. Pues bien, a esos niños se hizo una selección en ese colegio de niños a los cuales llevaron a unas extrañísimas clases de educación sexual, de las cuales los padres no tenían idea, y uno de los niños estuvo en contra de hablar en lenguaje inclusivo y se le hizo bullying de parte de todos los profesores y se le suspendió, etc. Entonces, ¿qué es lo que, en la misma línea que dice Héctor, qué es lo que dijo mi hermano? Mi hermano dijo, bueno, voy a buscar otro colegio. Viejo, no busques otro colegio, no busques otro país. Da la pelea. Hay que ser como la Tere Marino, está bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Finalmente Vicky Maneiros tenía una preguntita ahí, la escribió, pero creo que va a preferir hacerla ella live, Sí, así rápido. que ahí va. Rapidito, porque sé Y que ya, les estamos robando un sí, montón de tiempo. ya con esto cerramos, porque ya estamos en la hora y media y Sí. está bien, pero ya estamos excedidos. Bueno, es para Vanessa, y vos en tu disertación mencionaste justo que los liberales no sabemos cómo afrontar, digamos, hablamos mucho, tenemos estas charlas, reflexionamos, vivimos en el mundo de las ideas, pero se nos hace muy difícil esto mismo que también volviste a mencionar ahorita, de ir al hacer, ¿no? De cómo poder, más allá de hablar de la batalla cultural, hacer la batalla cultural, ¿no? Y bueno, quiero entender que nos des un poquito un consejo sobre eso y digamos, hago una upgrade de la pregunta, porque justo también mencionaste de que la izquierda o los marxistas en general nos ven a nosotros como el enemigo, ¿no? A mí me gusta mucho Gabriel Zanotti, me declaro fan de Gabriel, y él siempre habla de que en esta época, digamos, hemos perdido la posibilidad de dialogar, y haciendo un mejumbre de todo, también con la respuesta que le diste a Estela, poder cambiar eso, como dijiste vos en las clases, ¿no? Ya es una medida más educativa, pero cómo hacerla en la batalla cultural, ¿no? Cómo ese hacer de las ideas liberales, cuando por ejemplo aquí en Argentina estamos observando que nuestros dos grandes expositores liberales, como son Ricardo López Murphy y Javier Milei, se están peleando. Nada, ¿qué reflexiones y consejos nos puedes dar sobre cómo encarar el liberalismo justo en este momento en Argentina, que está siendo tan fructífero? Porque de alguna u otra manera las ideas volvieron a resurgir, así sea a manera de moda. Eso. Sí, gracias Victoria. Mira, tremenda pregunta. A ver, lo que pasa es que para hacer también es hablar, porque al hablar de algo tú lo haces visible, lo haces consciente a los demás. Por lo tanto, el discurso en política, que además el discurso es el fundamento de lo político, la palabra, no la violencia. Esa es la distinción que hacía Hannah Arendt del ciudadano y el bárbaro en los griegos, o sea, tomándolo de los griegos, evidentemente. Entonces, la pregunta es cómo usar esa palabra. Justamente lo que va Gabriel Zanotti, que le dirige la tesis a un exnovio. A que veas las cosas de la vida. Bueno, yo creo que hay que ser creativo, y Héctor bien lo planteó, porque esa es una de nuestras cualidades por naturaleza. Me parece que hemos sido flojos, ignorantes y además inocentes. Y esa es una muy mala mezcla, porque en la flojera no se despierta la creatividad. Yo creo que acá se nos ha ganado la batalla cultural poniendo discursos. Nosotros creímos
como liberales que la victoria de la ciencia desde la modernidad en adelante era inamovible, hasta que salió Foucault y dijo que todos los discursos son narrativas y que como todos tienen a la base el deseo del poder, entonces no hay ninguno que tenga un valor mayor que otro. ¿Sí? Y eso es lo que nos tiene como estamos. Porque si no, no habría todo esto que mencionaba Héctor, de fluidos y cosas extrañas de, bueno, yo no tengo ni siquiera el lenguaje mucho para hablar de eso, pero que niega la biología finalmente, que niega lo esencialmente empírico, porque todo, como decía Estela, se traduce en una subjetividad sin fin, y todo entonces depende de lo que yo percibo de mi mundo interior. Yo creo que nosotros como liberales tenemos por obligación que leer a Max Weber, la vocación política, la vocación del político, entender que cuando uno está en política no es uno el que importa, sino que lo que importa es ese propósito por el cual se está luchando, que como decía Héctor, es un tipo de vida, es un tipo de vida que ancla en los derechos individuales. Y el derecho individual más importante consiste en elegir tu tipo de vida, y no que te lo impongan, ¿sí? Entonces yo creo que hay una cosa que ha hecho que después de la caída del muro de Berlín y del fin de la historia volviera a renacer en favor de esta gente totalitaria. Y es que ellos tienen fe en que un pequeño grupo de personas colectivizadas y muy bien organizadas son capaces de dar vuelta a cualquier resultado electoral y de cambiar cualquier país. Y yo creo que esa es la fe que tenemos que tener nosotros, pero no pensando en un colectivo, donde las personas están colectivizadas y carecen de sus propias fuerzas, sino que pensando en individuos que se entregan cariñosamente en su vida a un objetivo político noble que les permita trascender. Esa mística nosotros no la tenemos, y no la tenemos porque la mística es el resultado. Si tú piensas en Marx creó una religión. Las religiones tienen el poder de la mística, no los datos empíricos del PIB, ¿sí? Entonces, Marx, ¿qué hizo? En resumen, ¿quién es el nuevo Dios? El Estado, ¿no es cierto? Eso ya venía desde Bismarck, ya estábamos en la Alemania muy instalados. De hecho, Nietzsche escribe en Zaratustra, el nuevo ídolo es el Estado. ¿Quién es el nuevo Satanás? El capitalismo. ¿Y quién es la Virgen? La igualdad. Esta gente cree así, lo cree y tiene una fe ciega en que eso es así. Es una religión, ¿sí? Lo bueno de las religiones es que basta con desmantelar las bases. Tú lo piensas como se ha caído a pedazos la religión católica. Basta con que uno empezara a mostrar sistemáticamente, como decía Héctor, las fechorías de esta gente, en educación, a través de los medios de prensa, etc. Y en eso necesitamos mucho más trabajo, ocupar los medios de prensa y llegar, eso es por lo que yo elijo muchas veces un discurso no tan estilo Tere Marino y que más mi estilo, digamos, ¿no? Que es llegar de modo que al otro tú lo dejas sin respuesta, porque nadie te puede acusar de ser mala por querer tener un ministerio del hombre. Nadie te puede acusar de, por ejemplo, me dicen, pero profe, ¿y qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Y yo digo, pero piensen, ¿qué va a pasar con la poesía el día que el lenguaje inclusivo sea el único permitido? Ah, se termina la poesía, o sea, aniquilamos a los poetas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Le parece que es inclusivo? ¿Qué va a pasar con la música? ¿Qué va a pasar con el cine? ¿Qué va a pasar? Dejemos de leer. Esa es mi invitación. No hay que leer más. Pongámonos a pensar y sobre todo a leer a estos señores. Y termino mi intervención con un pequeño párrafo que les busqué aquí de mi querido Rousseau, porque Rousseau es el origen del neomarxismo. Rousseau es el que usa el oxímoron, vamos a obligarte a ser libre. Y todo el lenguaje del neomarxismo está plagado de figuras de oxímoron. Vamos a asesinar a esta gente por amor a la humanidad. Vamos a quitarte tus recursos para dárselo al pobre, que si no, por la justicia social.
Y lo que están encubriendo es la esclavitud, lo que están encubriendo el asesinato en masa. Y miren cuál es el objetivo del legislador en Rousseau. Quien se atreva a cometer la obra de crear un pueblo debe sentirse capaz de transformar, por así decirlo, mi querido Héctor, la naturaleza humana. De convertir a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en una parte de un todo más grande del que este individuo recibe en cierto modo su vida y su ser. De alterar la constitución del hombre para reforzarla. De sustituir la existencia física e independiente que todos hemos recibido de la naturaleza por una existencia parcial y moral. Es necesario, en una palabra, arrebatar al hombre sus propias fuerzas, para darle otras que le resultan extrañas y de las que no pueda hacer uso sin ayuda de otro. Cuanto más muertas y aniquiladas estén esas fuerzas, más grandes y duraderas serán las adquiridas y más firme y perfecta será la institución. De manera que si cada ciudadano, sin todos los demás, no es nada, y no puede nada, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede afirmar que la legislación ha alcanzado el más alto nivel de perfección de que es capaz. Es este el señor clave, mis queridos, porque esto es lo que se está haciendo. Este es el plan, eso es lo que tiene que ver con la subjetividad, con destruir todo lo que forja la identidad, eso es lo que tiene que ver con la colectivización radical del ser humano, porque la izquierda sabe algo que los liberales ignoran, la gran mayoría. Todo lo que hay afuera, primero está aquí adentro. Todo lo que hay afuera, primero está aquí adentro. Si yo logro configurar el aquí adentro de una determinada manera, voy a tener el afuera que quiero. Yo no quiero propiedad privada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo destruyo la idea de propiedad? Evitando que se desplieguen los esfuerzos y el instinto de autoperfeccionamiento. Eso está en el origen de la desigualdad de los hombres. Yo evito que alguien se perfeccione más que los demás, les quito los incentivos y con eso nadie siente que, pero si yo trabajé, esto es mío porque yo trabajé, como diría John Locke. Y por eso es mío. Nadie tiene esa justificación. Luego, todos los trabajos de todos sirven a alimentar a los cerdos de la granja y ya sabemos cómo termina el caballo. ¿Sí? Muchas gracias, excelente. Espectacular, me quedé medio con la boca abierta, me encantó. Estaba como distraído así escuchando, ¿viste? Y dije, tengo que cerrar yo. Bueno, más que agradecido con el tiempo que nos ha brindado Vanessa y Héctor, ha sido espectacular, espectacular. Y bueno, a todos los que han asistido, están en el Zoom y nos han visto desde YouTube, nos han visto desde Instagram, les agradezco también haber asistido a este reinicio de los ciclos de charlas de la Republicana. Y los vamos a estar esperando prontamente para nuevas charlas que se van a dar en unas pocas semanas. Así que bueno, muchas gracias a todos, chicos.